La cirugía reconstructiva de rodilla es un procedimiento quirúrgico cuyo objetivo principal es mm, volver a restablecer ciertas partes anatómicas de la rodilla que se pueden ver comprometidas, bien sea por un desgaste o bien sea por una ruptura. Tenemos varios tipos de cirugía reconstructiva. Dos grandes grupos. Uno que llamamos cirugía de preservación, que para utilizar un término más entendible lo que busca es mantener la rodilla original de los pacientes. Y en esta cirugía de preservación se enfoca principalmente a las tres grandes zonas que se pueden ver lesionadas. Por un lado, una ruptura que es muy común, sobre todo en los deportistas, principalmente en los futbolistas, que es la ruptura de los ligamentos cruzados, que son los ligamentos internos de la rodilla. Y ahí viene una cirugía en la cual se reconstruyen esos ligamentos. El 85-90% de las ocasiones lo hacemos tomando injertos del mismo paciente, idealmente de la misma rodilla. Y logramos volver a reconstruir ese ligamento que se ha roto. Son cirugías que desde hace varios años se hacen de una técnica mínimamente invasiva, a través de una artroscopia con unas heridas muy pequeñas, y esas heridas nos sirven para introducir los elementos del artroscopio, como son lentes conectados a cámaras, instrumentos, que lo que nos facilitan es poder hacer internamente esa reconstrucción de esos ligamentos. En segundo lugar están las lesiones de los meniscos. Los meniscos son como una especie de empaques, unas medias lunas que tienen dos funciones importantes. Por un lado es absorber la carga durante la marcha, durante el impacto, y por otro lado también contribuyen a la estabilidad. Hago un pequeño paréntesis para resaltar que los ligamentos cruzados, los ligamentos internos, son muy importantes para la estabilidad de la rodilla. Siguiendo con el tema de los meniscos, en los meniscos esa cirugía reconstructiva tiene dos partes o dos modalidades. Por un lado está la sutura, que como su nombre lo dice es coser el segmento o el fragmento que esté roto del menisco, que es la cirugía que desde hace varios años preferimos hacer, porque eso mantiene el tejido y obviamente tiene unas ventajas muy grandes para conservar la función de la rodilla nativa, de la rodilla natural. Cuando no se puede suturar, porque no en todos los casos se puede coser el menisco, hay que remodelar y hacemos procedimientos de remodelación, que es quitar ese pedazo de menisco que está roto y resecamos la mínima porción que sea necesaria para lograr que ese menisco se mantenga libre y no tenga fragmentos sueltos, que son los que finalmente producen los síntomas de dolor, de inflamación. Y el tercer grupo de cirugía reconstructiva de rodilla dentro de la preservación son las lesiones del cartílago. El cartílago es un tejido que recubre la parte, los extremos de los huesos y que entra en contacto con el otro hueso, el cartílago, a nivel de las articulaciones. Y en la rodilla, pues es parte importante, fundamental. La rodilla tiene tres huesos: el fémur, la tibia y la rótula, que es ese huesito
que se mueve, que está por delante de la rodilla en la parte anterior. Y rodilla es todo ese conjunto. Rodilla no solamente es ese huesito que se mueve, que es la rótula. Y para las lesiones del cartílago, pues tenemos varias opciones, dependiendo del tipo de lesión, dependiendo de la edad, dependiendo de qué tan grande es. Hacemos cirugías en las cuales se limpia, se cortan los pedazos que están sueltos y se deja un tejido que permita hacer una cicatriz. Hay otras cirugías en las cuales, además de eso, hacemos unas pequeñas perforaciones que son como unos huecos muy pequeños que entran ya al hueso y que estimulan que sangre y se haga también una cicatriz. Hay otros procedimientos en los cuales existen algunas sustancias que se utilizan para casos muy específicos en los cuales se coloca tapando ese hueco, ese orificio que se ha hecho en el cartílago y eso estimula que se haga una cicatriz. Y en casos más severos se usan unos injertos. En algunas ocasiones autoinjertos, quiere decir tomados de la misma rodilla del mismo paciente, para llenar esos huecos, que son unos fragmentos de cartílago y hueso, y hay otros en que toca utilizar unos injertos que usualmente son de cadáver. Esos son los diferentes tipos de cirugía reconstructiva cuando se preserva la articulación. El otro tipo de cirugía reconstructiva es cuando no hay ya forma de preservar esa articulación y hay que hacer un reemplazo de esa articulación, que son los reemplazos de rodilla, que pueden ser unicompartimentales, quiere decir que solamente sea un segmento de la rodilla, o pueden ser reemplazos totales. Y se decide realizar estos procedimientos para casos de un desgaste severo que ya no haya lugar a la preservación. Y se coloca una prótesis de rodilla, una prótesis interna, no es la prótesis externa de los pacientes amputados. Es un segmento metálico que va en el fémur distal, otro que va en la tibia proximal, y se utiliza un polietileno, que es un plástico especial muy resistente para que se articule entre las dos. Y eso es lo que se conoce como el reemplazo de rodilla utilizando una prótesis. Entonces, esos son los tipos de cirugía reconstructiva de la rodilla. Por un lado, el grupo que es más extenso, las opciones de preservación, y el otro ya es el cambio de la rodilla parcial o total. Lo más frecuente hoy en día, sobre todo en personas jóvenes, son los eventos traumáticos. Y cuando uno habla de trauma, no necesariamente tiene que ser un accidente, que obviamente también está incluido, porque hay traumas que son agudos, que son recientes, que son de un impacto grande, como caerse de una moto, caerse de una altura, un accidente automovilístico, un accidente de tránsito por atropellamiento. Esos son traumas grandes de alta energía que pueden tener también, desencadenar problemas en la rodilla. Por otro lado están los traumas repetitivos. Por ejemplo, en los deportistas, así sean aficionados, cuando se hace una actividad repetitiva en una superficie en la cual haya un impacto muy grande, como es el trote en la calle, que se ha vuelto muy popular y muy común en todo el mundo, las carreras 3K, 5K, 7K, 10K, bueno, todo eso, que finalmente se hacen en la calle. Pero el estar diariamente haciendo ese impacto va produciendo lesiones en el cartílago principalmente y en los meniscos. Y actividades del día a día. Va uno caminando, se resbala, hace una torsión, el pie queda fijo, la rodilla se voltea, se rompen los ligamentos, se rompe el menisco. Es también
relativamente frecuente en los deportistas de fin de semana, que entre semana tal vez no hagamos una actividad continua y vamos y jugamos fútbol, que es tal vez lo más popular, pero también se puede presentar en basquetbol, en voleibol, trotando, corriendo, y se hacen unos traumas en que la rodilla se voltea, se dobla de manera súbita, y eso hace que se rompan estructuras, principalmente los meniscos y los ligamentos cruzados. Hay una actividad que hacemos diariamente las personas que desafortunadamente contribuye mucho a ese desgaste de la rodilla, que es el subir y bajar escaleras, que incluso durante mucho tiempo y todavía muchos colegas lo favorecían y lo estimulaban como un ejercicio aeróbico para mantener circulación, mantener el corazón. Y resulta que eso está en contra de las rodillas, porque eso inevitablemente produce un desgaste progresivo. Hay un factor importante también, que es el factor genético predisponente, que puede ser hereditario o no. Como todas las enfermedades, uno tiene en su genética una predisposición a tener unas enfermedades. Y el tipo, la artrosis, que es el desgaste del cartílago, tiene que ver mucho con este factor genético. Otra causa también, desafortunadamente, que cada vez hay más pacientes es el peso, el sobrepeso y en especialmente la obesidad. Y la obesidad es importante como factor generador de problemas en la rodilla porque, por dos razones. Por un lado está la sobrecarga mecánica del aumento de peso y por otro es la producción de una serie de sustancias que esa grasa está produciendo, generando, y son sustancias que inflaman y degradan el cartílago y también pueden tener ese mismo efecto sobre los meniscos. Entonces, como ven, tenemos diferentes causas que pueden producir problemas en la rodilla, agudas y crónicas. Los síntomas básicamente son dolor, inflamación y limitación. Y de cada uno hay diferente forma de presentación. El dolor puede ser un dolor súbito y agudo si es un evento de un trauma, de un golpe, de una tronchada. Va a producir la ruptura de la estructura, bien sea el ligamento, bien sea el menisco o bien sea una fractura, va a producir un dolor agudo, intenso, que usualmente va acompañado de inflamación. Y hago ese énfasis en la palabra usualmente, porque pues la inflamación depende de muchos factores, de la edad del paciente, del tipo de trauma, de la evolución, porque hay ocasiones en que los pacientes, las personas, tienen un trauma, no se inflama mucho y pues consideran que tal vez no es importante consultar, que no es algo grave porque no hay inflamación y viceversa. Hay veces se presentan unas inflamaciones grandes y resulta que la sensación al dolor también depende de muchas cosas. En las mujeres son más fuertes para resistir el dolor, los hombres menos, pero también hay algunas circunstancias en que se inflama la rodilla y el paciente, como no siente mayor dolor, no consulta y aplaza de pronto una situación en la que merece sí una atención y un manejo. El dolor, pues, es muy individual. Hay pequeñas lesiones con grandes dolores. Hay dolores severos con lesiones pequeñas. Y ese también es importante. La intensidad del dolor no va directamente proporcional a la lesión que se puede tener. El dolor intermitente, el dolor del desgaste, ya por eso que comentábamos de la artrosis, que se va poco a poco adelgazando el cartílago y se vuelve más frágil. Ese es un dolor que tiene unos ciclos. El dolor ya por cambios degenerativos que llamamos, que se relaciona
con la edad, que no necesariamente uno puede tener, ser una persona mayor de 50 a 60, pero lo más frecuente es un dolor que tiene un predominio como en las mañanas. El paciente siente dolor cuando se despierta, cuando se para, cuando inicia la caminada, cuando inicia la marcha. Hay otras circunstancias en que el dolor puede aparecer al finalizar el día, después de un día trajinado, de subir escalas, de caminar prolongadamente, durar mucho tiempo de pie. Ese es un dolor que usualmente también está asociado con problemas degenerativos. Hay otras formas de dolor. Son los dolores intermitentes y episódicos que pueden ir acompañados de algún tipo de bloqueo de la rodilla, que es cuando o se ha roto un ligamento o se ha roto un menisco, en el cual ese segmento, ese fragmento, bien sea del ligamento o el menisco, está suelto y en algunos movimientos interfiere con el otro hueso y eso produce un dolor agudo y súbito, pero que con cierto reposo y en los movimientos puede pues pasar y desaparecer, pero eso es algo anormal. Hablamos ya de dolor, hablamos de inflamación que va siempre ligado el uno al otro, también episodios de inflamación, hay veces que el paciente está bien y de pronto comienza a hacer inflamaciones, sobre todo al finalizar el día. Eso también es signo de que la rodilla no está bien, de que algo no está funcionando bien. Y el otro gran síntoma es la limitación funcional. La limitación funcional se refiere a una, no solamente en el hecho de que no pueda doblar o estirar, que se haya disminuido su arco de movimiento, sino también que esos síntomas de dolor e inflamación le impidan realizar actividades que antes se hacían. Por ejemplo, el caminar, por ejemplo, hacer algún tipo de ejercicio, por ejemplo, el subir las escalas. Incluso a veces se puede presentar una limitación para vestirse, para colocarse un pantalón, para colocarse unos panties o ropa interior o unas medias, va a tener dolor, inflamación. Y entonces eso conlleva a que se altera el diario vivir, se altera el bienestar y la calidad de vida. Entonces, esos son los síntomas más importantes relacionados con alteraciones en la rodilla. El diagnóstico, como en medicina, y yo soy de esa escuela, principalmente es con los síntomas y los signos. Los síntomas es lo que el paciente siente y lo que el paciente refiere, o sea, cómo fue el trauma, si hubo trauma, cómo ha aparecido el dolor, en qué circunstancias, si el dolor es más cuando baja escaleras o cuando sube, si le duele cuando está mucho tiempo sentado o cuando está mucho tiempo parado, si es en determinados movimientos cuando va a doblar la rodilla, cuando se va a agachar. Todo eso le va dando a uno ciertos parámetros para ir orientando el diagnóstico. ¿Con qué frecuencia presenta el dolor? Ya cuando no son síntomas agudos. Lo que les mencioné, si había una inflamación o dolor que predomina en la mañana o si predomina en la tarde o si solamente es cuando hace cierto tipo de actividad de ejercicio o si pues no está relacionado con alguna actividad de ejercicio o una actividad física del diario vivir. Luego viene la parte de los signos, que es la parte que uno como médico valora. Y en eso siempre hacemos también algo que es muy importante en medicina, que es inspeccionar, o sea, observar si tiene alguna deformidad en la rodilla, si está inflamada. Luego viene la parte de palpar, entonces uno toca, entonces toca y si la rodilla la siente caliente. Luego vienen los puntos de dolor, entonces uno relaciona anatómicamente si duele al tocar el hueso,
o si es la inserción de los ligamentos, donde nacen los ligamentos externos, o si es ya en la interlínea que llamamos en ese espacio que hay entre el fémur y la tibia. Hay algunas pruebas que hacemos, pruebas de estabilidad, tanto para los ligamentos internos como para los ligamentos externos, pruebas meniscales para, de acuerdo a eso, determinar si al estresar, o sea, traccionar y pinzar, o sea, estrechar el hueso, se produce algún síntoma y eso ya lo orienta a uno sobre si hay o no una lesión en el menisco. O algo que clínicamente es un poco más complejo, más difícil de poder diagnosticar, es las lesiones en el cartílago. Esa es la parte clínica que sigue siendo fundamental y que yo diría que representa el 80% del diagnóstico. Pero tenemos las ayudas diagnósticas, que precisamente las solicitamos de acuerdo a la sospecha y para confirmar o descartar esa sospecha clínica que tenemos. Las radiografías. Las radiografías siguen siendo importantes y hago énfasis en eso porque desafortunadamente incluso muchos colegas y en el ambiente general de las personas tienen la idea que las radiografías ya no se usan y que pues sí, se tiene otros exámenes que para qué la radiografía. La radiografía es importante por muchas razones. Para ver la alineación, o sea, si la rodilla está torcida o no está torcida, para ver si hay presencia de fracturas o no, presencia de lesiones tumorales, que a veces son hallazgos que coinciden, que realmente tal vez no produzcan un síntoma o no se tenía la sospecha y resulta que aparece. Siempre es como la puerta de entrada para las ayudas diagnósticas. La resonancia no es que se le tome a todos los pacientes. Hay indicaciones claras y dependiendo de cada caso se solicita una resonancia. La resonancia obviamente nos da una información más amplia, nos da información sobre no solamente el hueso, la parte interna de los huesos, sino también sobre los ligamentos internos, sobre los meniscos, sobre el tejido que hay por dentro que es la sinovial, que es como una almohadilla que hay interna, que produce muchas sustancias que son benéficas, entonces también sobre eso, y nos puede orientar sobre el estado del cartílago, porque de todas formas no es el examen en que nos dé claridad absoluta sobre el cartílago, pero sí se aproxima bastante. Hay otros exámenes dependiendo de cada paciente, de los síntomas y signos, como la tomografía, y en algunos casos, pero ya para patologías crónicas, es la gammagrafía. Y algo que es mucho más reciente, que es hacer una fusión, que de hecho se llama así, entre el TAC o la resonancia con la gamografía para cosas mucho más específicas y puntuales de áreas de sobrecarga. Esos son los exámenes y esa es la parte de cómo se diagnostica. La cirugía reconstructiva, como lo mencionamos más atrás, pues tiene, por un lado, está la cirugía de preservación y por otro la cirugía del cambio de rodilla. En la cirugía de preservación, si es una lesión de ligamentos, lo que hacemos es, en unos casos muy pocos y específicos, intentamos hacer una reparación, que es con el mismo tejido roto, volver, sobre todo cuando está arrancado, volverlo a insertar. Pero son casos, es el menor número de casos y en unas situaciones muy concretas. La cirugía de reconstrucción del ligamento, que lo que más frecuentemente se hace es el cruzado anterior, que es el ligamento que más frecuentemente se rompe, se toma un injerto del paciente. Hay para la rodilla, hay los dos tipos de injerto que más frecuentemente o más comúnmente se utilizan. Es el injerto hueso, tendón, hueso. ¿Y eso qué quiere decir? Que se toma un segmento de la rótula, que es el huesito que está por delante, un segmento del tendón rotuliano, todo unido,
y un segmento de la tibia, que es la parte de adelante del hueso de la pierna, y se saca un solo segmento. Lo otro, que es tal vez la cirugía que hoy en día tiene mayor número de procedimientos, es la toma de injertos del semitendinoso, de los isquiotibiales, que son unos tendones que van por detrás del muslo, que vienen desde la pelvis, que van hacia la parte posterior de la rodilla, cuando se toca uno, la parte posterior e interna, unas cuerditas, y que lo que hacen es que doblan la rodilla, son flexores de la rodilla. Ahí tomamos esos injertos. Hacemos la técnica artroscópica en la cual pues tenemos incisiones pequeñas, introducimos el lente conectado a cámara y monitor y los diferentes instrumentos para por dentro preparar el terreno, retirar los fragmentos del ligamento que ya está roto, hacemos un túnel en el fémur, hacemos otro túnel en la tibia, a través de esos túneles pasamos ese injerto, cualquiera de los que tengamos, de las dos opciones más comúnmente utilizadas, y fijamos arriba y fijamos abajo. Hay diferentes tipos de fijación, hay también opción de fijar con un tornillo, hay tornillos metálicos, que lo que más se usa desde hace varios años son los tornillos en titanio, y hay unos tornillos bioabsorbibles, que pues con el paso del tiempo se van integrando al hueso y que no es necesario retirarlos. Hay otros sistemas que lo que buscan es, mediante unos elementos especiales, también fijar y mantener ese injerto ahí, que se llaman sistemas de tenosuspensión, tenos de tendón y suspensiones de mantenerlo traccionado. Y en la tibia también hay sistemas de tenosuspensión, pero lo que utilizamos con mayor frecuencia son esos tornillos que se llaman de interferencia, que buscan es mantener en ese túnel, apretando muy bien la parte del injerto que va a la tibia. Las cirugías de menisco, por un lado está la reparación, que busca no retirar ningún segmento, sino por el contrario, coser o suturar esa parte que está rota. Y hay diferentes técnicas dependiendo del sitio de la lesión. Hay técnicas en las cuales uno introduce una sutura que va de afuera hacia adentro, otras que la introduce de adentro artroscópicamente hacia afuera y la anuda afuera, y otras que se utilizan sobre todo en la parte posterior de los meniscos, que es de adentro a adentro, que son suturas especiales que se meten por los mismos sitios de entrada de la artroscopia para, sin necesidad de sacar la sutura, anudarlo internamente. Y están ya cuando no se puede hacer la sutura, sino hacer la remodelación, es coger con unas pinzas y cortar esos pedazos sueltos, el mínimo necesario. Hay otro instrumento que es como una afeitadora, que lo que busca es también coger y remodelar ese pedazo que uno ha resecado roto. Y un elemento adicional que es radiofrecuencia, que es como si fuera una especie de electrocauterio, por decirlo así, que lo que busca es quemar y remodelar esos bordecitos que están rotos. Y ya para la cirugía de lo que llamamos condroplastia, que es para mejorar la condición del cartílago por las lesiones del cartílago, la forma más sencilla, que siempre la hacemos en las lesiones de cartílago, que es coger con esa afeitadora y quitar todos esos pedazos de cartílago que estén sueltos. También hacemos unas perforaciones con unos elementos especiales para abrir unos orificios en la parte de hueso que está por debajo del cartílago, que está expuesto, o sea que se ven. Hay algunos andamios o mallas especiales que se utilizan para cubrir, dependiendo del tamaño de la lesión, y los injertos, que pueden ser tomados de la misma rodilla, que es coger uno como un cilindrito circular que incluye un pedazo de cartílago y un taco óseo para colocarlo y rellenar el sitio del defecto. Y hay otras opciones
en hacer lo mismo, pero tomado de un injerto de cadáver. Y ya la otra parte de la cirugía reconstructiva es la cirugía del reemplazo de rodilla para colocar una prótesis. Y en ese caso sí es una cirugía abierta, no se hace artroscópica, se hace una herida que va por el centro de la rodilla, que finalmente es lo único que va a quedar, que el paciente va a ver, y por dentro se hacen unos cortes de esa parte distal del fémur, la parte que está gastada del cartílago, lo mismo en la tibia y muchas veces también la parte del cartílago de la rótula del huesito que va adelante. Se puede hacer una prótesis total, cambiando todo, esos segmentos, por una parte metálica en fémur, una parte metálica en tibia y un plástico que ya se llama polietileno especial para que articule las dos. Se hacen también prótesis parciales para casos también muy especiales y determinados en los cuales se considera que solamente cambiando un segmento puede mejorar los síntomas y puede prolongar la vida de esa rodilla. Eso así, en resumen y con algunos detalles técnicos, son los tipos de cirugía que hacemos en la rodilla. Bueno, mejora de una manera importante. Objetivos del tratamiento, si es en la cirugía de preservación que hablamos de ligamentos, de meniscos y eso, por un lado es restablecer la estabilidad, disminuir el dolor a lo mínimo que se pueda, que no haya más episodios de inflamación y que el paciente regrese pues, a sus actividades del diario vivir. Las cirugías de preservación de la rodilla, que hacen parte de la cirugía reconstructiva, están encaminadas a que el paciente retorne a su diario vivir. El retornar a actividades deportivas sigue siendo todavía un reto. Uno, en términos generales, en un paciente que tenga una vida diaria común y corriente, o que si tiene una vida deportiva aficionada solamente, tiene que hacer un proceso lento y progresivo de retorno a esa actividad. Pero en principio la cirugía para expectativa de un retorno a alta competencia sigue siendo interrogante y escuchamos casos de diferentes tipos de deportistas, futbolistas y otro tipo de deportistas en los cuales con lesiones muy serias de la rodilla, el retorno a su nivel de competencia grande pues sigue siendo un reto y una dificultad importante. Y la cirugía reconstructiva, cuando se hace el reemplazo de rodilla, tiene un impacto muy grande y muy positivo. ¿Por qué razón? Usualmente son personas mayores que llevan varios años con un proceso degenerativo y progresivo, que poco a poco el dolor se va volviendo crónico, que tienen un consumo ya de analgésicos de mucho tiempo, que tienen una limitación en sus actividades del diario vivir y sobre todo una pérdida de independencia. La independencia en personas mayores se refiere a que uno se pueda vestir, se pueda asear, se pueda alimentar y se pueda desplazar. Cuando esa pérdida de independencia se comienza a producir como fruto de esa enfermedad y que la solución es un reemplazo de rodilla más cirugía reconstructiva, el impacto positivo es muy grande. ¿Por qué razón? Disminuye el dolor de manera importante en 80-90%. Restablece una movilidad y una independencia. Muchos de ellos utilizan un bastón y después de la cirugía, pues obviamente en un proceso de una recuperación, unos 3 meses después ya no utilizan ningún bastón y regresan a su condición de mantenerse independientes. Se pueden volver a bañar, se pueden volver a vestir, se pueden desplazar a donde quieren, alimentar. Entonces, definitivamente sí hay un impacto grande en toda la población con las cirugías reconstructivas. Es muy importante porque, por un lado, es corregir el dolor. Por otro lado, es recuperar una estabilidad. Retornar a actividades
previas que se habían perdido, bien sea actividades físicas o bien sea actividades de independencia del diario vivir. Entonces, en resumen, hay un impacto positivo en la cirugía reconstructiva de rodilla. La cirugía de rodilla es una alternativa muy importante, muy interesante. En pacientes jóvenes y con lesiones agudas recientes, la mayoría terminan en un proceso quirúrgico. Los pacientes ya con una patología crónica que llamamos degenerativa, que no necesariamente, o la mayoría de los pacientes está relacionada con la edad, pero no necesariamente, antes de llegar a un proceso de cirugía reconstructiva, pues hay diferentes alternativas: control del peso, cambio de actividad de impacto, y hay algunos tipos de tratamientos, algunos que se toman, otros que se inyectan, que lo que buscan es mejorar también los síntomas y retardar la progresión para tal vez aplazar el hacer un procedimiento de cirugía reconstructiva.